Las emociones son parte de nuestra vida. Nos hacen quienes somos y cómo Dios nos preparó para vivir. Las emociones pueden ser nuestras mayores fortalezas cuando las tenemos bajo control, o nuestras peores debilidades cuando le estamos rienda suelta. Pueden limitar nuestro potencial e incluso esclavizar nuestras vidas. Con la ayuda de Dios, podemos dominar nuestras emociones y aprender a vivir en libertad emocional. En la palabra de Dios encontramos cómo mantener la calma y controlarnos. Pues gracias nuevamente por estar aquí en esta tarde, en especial en un día tan frío como este. Así que hoy estamos con la primera parte de esta serie en la cual estamos hablando acerca del control, contrólate, y la idea de cómo nosotros podemos obtener esta victoria sobre nuestras emociones. Y cada semana durante esta serie vamos a estar hablando acerca de diferentes emociones en nuestra vida que tienden a traer esas cuestiones negativas. Porque las emociones son creadas por Dios, fueron dadas para nosotros, son parte de nuestro ser. El problema es cuando las emociones salen fuera de control. Y es ahí cuando nos pueden producir cosas como la depresión, o pueden hacernos sentir soledad o estresados, o varias de las cosas que nosotros vamos a estar viendo durante estas siguientes semanas. Y por esa razón te invito a que tú puedas estar cada semana durante esta serie donde estaremos tocando acerca de varios de estos aspectos que a cada uno de nosotros muchas veces nos puede atribular, y que nosotros necesitamos aprender a los principios de la palabra de Dios para poder tener esa victoria sobre nuestras emociones. Y hoy quiero comenzar esta serie hablando acerca del estrés. Vamos a ver cuántos son honestos aquí. ¿Cuántos de los que están aquí dirían que tienen bastante estrés en su vida? ¿Cuántos de los que están aquí dirían que tienen bastante estrés en su vida? Bien, muchas gracias. Los mentirosos no están tan estresados por lo que veo. No, no es cierto. La realidad es de que todos nosotros tenemos estrés, todos nosotros. Inclusive los estudios dicen que esta generación de aquí en Estados Unidos sobre todo es la generación más estresada de la historia. ¿Sabía eso? Que de todas las generaciones que han vivido hasta este momento, esta generación, nosotros somos la generación más estresada que hay. Y la realidad es que mientras más tenemos avances tecnológicos, que estos avances tecnológicos deberían de quitar un poquito el estrés, lejos de hacer eso, muchas veces estos avances aumentan el estrés. Por ejemplo, ¿se acuerda cómo era su vida para los que somos de cierta edad para arriba cuando usted no tenía un teléfono inteligente? ¿Se acuerda cómo era su vida cuando usted no se pasaba revisando su Facebook todos los días? ¿Se acuerda cómo era su vida cuando usted no checaba su Instagram o su Twitter, o tenía que estar pendiente de sus correos electrónicos que recibía o de los mensajes de texto que alguien le mandaba? Tal parece que este aparato, el celular, que fue hecho para ayudarnos, lejos de traer completa ayuda, ha traído más estrés en nuestra vida. Y una muestra de ello es cuando usted deja su celular olvidado en la casa. Ese es el día probablemente más estresante que usted pasa, porque siente como que ahora está desprotegido. Puede dejar la Biblia en la casa, puede dejar otras cosas en la casa, puede dejar llaves en la casa, pero si usted deja su celular, es como que usted se siente completamente desprotegido, y ese es un día estresante. Pues este tipo de cosas es lo que hace que nuestra generación se sienta más estresada que en cualquier otra generación anterior. Y la realidad es de que esto no solamente va hacia la baja en cuanto a estrés, tal parece que cada generación que venga va a estar más estresada que la anterior. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer
para poder tener victoria sobre el estrés. ¿Cómo puedes tú tener victoria sobre el estrés que pasas en tu vida? En estos momentos, las situaciones que tú estás pasando, esas cuestiones que te agobian, esas cuestiones que sientes como que te ahorcan y que muchas veces son cosas que sientes que ya ni puedes cargar, te sientes sobreestresado. ¿Qué es lo que debes de hacer cuando estás enfrentando estas cosas? Bueno, hay varios principios que nosotros vamos a ver. Y lo que hoy queremos sobre todo es entender de que hay una diferencia entre el estrés positivo y el estrés negativo. Hay una gran diferencia entre el estrés positivo y una diferencia con el estrés negativo. Ahora, el estrés es una parte normal de la vida y el estrés positivo puede ser una ayuda para nosotros. Una de las cosas que nosotros debemos de tener cuidado es de eliminar todo el estrés que existe en nuestra vida, que parece como que sería la solución para lo que nosotros estamos viviendo. Muchas veces nosotros decimos, yo necesito deshacerme del estrés, yo necesito deshacerme de todo esto que siento que me agobia para que mi vida pueda estar mejor. Pero la realidad es de que el estrés, primero que nada, es parte de la vida. Es una cuestión normal de la vida. Todas las personas tienen estrés en su vida. Y la solución no es deshacerse por completo del estrés, sino poder identificar cuándo el estrés es positivo y cuándo el estrés es negativo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, una se escribe con P y otra se escribe con N. No, no es cierto. ¿Cuál es la diferencia? El estrés positivo es algo bueno, porque es lo que nos motiva muchas veces a hacer las cosas importantes en nuestra vida. Por ejemplo, tú puedes estar estresado con respecto a cumplir con tus obligaciones, a lo mejor en tu trabajo. Muchas veces el estrés es lo que te ayuda y te motiva para levantarte más temprano en la mañana, para llegar un poco antes al trabajo o llegar antes al colegio o llegar antes al lugar donde tú tienes que ir y poder enfocarte y dedicarte a eso que es importante que tú tienes que cumplir en tu vida. Cuando se trata del estrés de esa manera, ese es un estrés positivo, porque ese tipo de estrés es lo que te está ayudando o te está empujando por cuestión de que sientes una obligación de tener que cumplir con cosas que te corresponden. Cuando es así, el estrés es positivo. Y muchas veces uno cuando está trabajando, cuando uno está estudiando, ese tipo de cosas es algo que nosotros sentimos. Por ejemplo, yo hasta el día de hoy, de vez en cuando, todavía tengo un sueño donde estoy en la universidad o inclusive muchas veces estoy en la preparatoria, a pesar de mi edad, y yo sueño de que llego y que hay un examen ese día y que yo no sabía que había un examen. Y me siento completamente estresado porque ahora digo, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora, mis sueños más recurrentes son los sueños de venir y pararme delante de la congregación y no tener una predicación, de que alguien me dijo, Juan Carlos, tienes que pararte a predicar, y yo digo, ¿y ahora de qué voy a predicar? Y caminando hacia la tarima estoy pensando en mi mente y formulando lo que es la predicación. Quizás tú tienes sueños así por el estrés, sueños en el cual te afecta porque sientes esa necesidad de tener que cumplir con tus obligaciones. Cuando el estrés sirve para empujarte y motivarte a cumplir con esas obligaciones, ese tipo de estrés es positivo. Y nosotros no necesariamente lo que deseamos es quitar ese estrés. Tú deseas que, por ejemplo, tus hijos se sientan obligados a tener que cumplir con sus responsabilidades del colegio. Y si tú eres un trabajador, tú debes de cumplir con tus responsabilidades del trabajo. Y es natural que ese tipo de cosas cause un cierto grado de estrés en nuestra vida. Pero cuando hablamos de ese tipo de estrés, estamos hablando del estrés que es positivo. Ahora, esto no solamente es algo que yo lo estoy inventando, sino que esto es algo que un famoso psicólogo que se llama Salvatore Maddi,
y aquí está su imagen, él descubrió hace algunos años. Y el doctor Salvatore Maddi, él es un profesor en la Universidad de California en Irving. Y hace varios años, él inclusive estaba llevando un estudio en 1975 en la ciudad de Chicago con la compañía de teléfonos del estado de Illinois. Y en ese tiempo él era maestro en la Universidad de Chicago y él quería saber cómo el estrés afectaba a las personas. Y empezó a ver de que el estrés dividía a las personas. Algunas personas usaban el estrés de una manera positiva para ir adelante en sus vidas. Y otras personas, en cambio, el estrés los llevaba para que ellos al final quedaran derrumbados en su vida. Y una de las cosas que él vio que era la diferencia entre las personas que usaban el estrés para algo positivo y las personas que usaban el estrés para algo negativo, era que las personas podían diferenciar entre el estrés positivo y el estrés negativo. Y de esa manera, cuando ellos identificaban el estrés positivo, lejos de oponerse a ese tipo de estrés, lo que ellos hacían es que lo utilizaban como una motivación para poder hacer las cosas que les correspondían. Pero cuando se trataba acerca del estrés negativo, obviamente ellos tenían que tener otra manera, tenían que tener ayuda para poder manejar ese tipo de estrés. Pero la clave estaba en diferenciar entre el estrés positivo y lo que es el estrés negativo. Y eso es muy importante para nosotros también. Todo el estrés que tú estás pasando en este momento en tu vida no necesariamente es algo malo, sino que lo que necesitamos hacer primero que nada es poder identificar qué es aquello que nos puede servir para que nosotros podamos ir adelante en donde estamos y cuáles son las cosas, el estrés negativo, que sí debemos de tener mucha cautela porque ese estrés negativo puede derrumbarnos en nuestra vida. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cuál es este estrés negativo? Y déjeme explicarlo de esta manera. El estrés negativo es la brecha entre lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer. El estrés negativo es la brecha entre lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer. En otras palabras, el estrés positivo es algo que tú tienes la capacidad de cumplir. Es simplemente esa preocupación de que tienes que llevarlo a cabo, de que tienes que planear para poder hacerlo. Pero el estrés positivo siempre está enfocado en las cosas que tienes la capacidad, la fuerza, la habilidad, la inteligencia de poder cumplir. El estrés negativo, en cambio, es esa desconexión que hay entre lo que tú puedes hacer y lo que tú tienes que hacer. En otras palabras, cuando se trata acerca del estrés negativo, trata acerca de esas cosas que no tienes la capacidad de cumplir. Y por lo tanto, eso es lo que al final te agobia y es lo que muchas veces puede traer muchos problemas en la vida de una persona. Puede inclusive este tipo de estrés llevar a la depresión o inclusive puede llevar al suicidio. Porque es ese tipo de casos que nosotros enfrentamos o situaciones en la vida en la que nosotros estamos afrontando, en la que decimos, no tengo una solución para esto. Esto es algo que yo no puedo solo hacer. Esto es algo que es más allá de lo que yo puedo tolerar. Esa brecha entre lo que nosotros tenemos la capacidad de hacer con respecto a aquello que nosotros necesitamos hacer. Y en este tipo de estrés es cuando nosotros necesitamos ayuda. Este tipo de estrés es la que nosotros no podemos solos poder solucionar esas situaciones que nosotros estamos pasando. Ahora otra vez, una de las cosas que vamos a ver aquí es que la palabra de Dios ya hace esa diferencia entre un estrés positivo y un estrés negativo. Y que es hasta apenas en nuestros tiempos que los psicólogos vienen a darse cuenta lo que Dios ya había dicho hace mucho tiempo. Pero otro psicólogo, simplemente para compartir cómo esto es así, otro psicólogo que es el doctor Keith Sennert, él es un doctor, él es un doctor médico de hecho, que él escribió un libro que se llama Stress y Unstress, que se llama en inglés. Y dentro de este libro, él hace un estudio acerca de cómo el estrés afecta a las personas. Y una de las cosas que él concluye
acerca del estrés negativo es que hay tres cosas que son necesarias para que una persona pueda afrontar el estrés negativo cuando uno está en una situación que uno no puede resolver. La primera es esta: una dieta saludable. Porque lo primero que nos tiende a pasar cuando estamos estresados es que muchas veces una persona descuida su dieta. Para algunas personas, como yo, nos refugiamos en la Coca-Cola cuando nosotros estamos estresados. Algunas personas sobrecomen cuando están comiendo demasiado, cuando están estresados, porque es parte de ese mecanismo de poder afrontar lo que es el estrés negativo. Para otras personas, en cambio, no es el de sobrecomer, sino el de no comer. Y cuando las personas están estresadas, lejos de ganar peso, lo que hacen es que pierden peso, porque pierden el apetito y no quieren comer. Pero ambas son cuestiones que tienen un efecto sobre el cuerpo, tienen un efecto físico y colabora y contribuye para que una persona pueda sentirse inclusive más estresada de lo que ya estaba. Por eso, lo primero que él dice es que uno tiene que tener una dieta saludable. Lo segundo que él dice es el ejercicio. El ejercicio es clave cuando tú estás enfrentando el estrés. Porque ya que el estrés no es algo que tú estás sintiendo en tu mente, sino que es algo que sientes en todo tu cuerpo. Porque es la manera como tu cuerpo es un mecanismo de autodefensa en el cual tu cuerpo reacciona de una manera cuando tú estás estresado. Y por esa razón, una de las maneras de poder enfrentar el estrés es el de hacer ejercicio. Simplemente salir a caminar o ir al gimnasio o hacer ejercicio en la casa es otra de las cosas que él recomienda cuando tú estás enfrentando estrés negativo. Pero la tercera y la más interesante para mí, y la clave de esta, es que él dice que el estrés, para poder enfrentar el estrés negativo, necesitas una vida espiritual saludable. Y esto es un doctor médico. Y él se da cuenta que cuando tenemos que enfrentar cosas que nosotros no podemos resolver solos, necesitamos ayuda, y esa ayuda tiene que venir por parte de Dios. Y por esa razón, hoy yo quiero hablarte acerca de esa parte espiritual que tú necesitas para enfrentar el estrés. No te voy a dar muchos consejos de dieta, no te voy a dar consejos de ejercicio, pero sí puedo hablarte acerca de la parte espiritual que tú necesitas, porque esta es la realidad. Todos nosotros enfrentamos estrés positivo y enfrentamos estrés negativo. Y en la mayoría de los casos, el estrés negativo es mucho mayor que el estrés positivo que nosotros pasamos en nuestras vidas. Así que, ¿cómo enfrentamos el estrés negativo? Pues lo primero que nosotros necesitamos hacer cuando estamos enfrentando esta idea del estrés negativo, algo que tú no puedes resolver, algo que tú no tienes la solución, algo que aunque te dediques en cuerpo y alma a tratar de hallar una solución, nunca vas a poder hacerlo porque va más allá de tu capacidad, de tus recursos, de tu habilidad de poder resolver. ¿Qué es lo que haces en esos casos? Porque el estrés va a venir. Pues lo primero es esto. Necesitas reconocer que no importa qué tan fuerte seas, todos tenemos un límite de estrés que podemos soportar. No importa qué tan fuerte seas, todos tenemos un límite de estrés que podemos soportar. Muchas veces cuando nosotros estamos estresados, nos engañamos a nosotros mismos haciéndonos pensar que simplemente es cuestión de aguantar. Simplemente es cuestión de tolerar las cosas y al final vamos a poder resolver la situación, y el estrés no es algo que nos va a afectar a la larga. Pero ¿cuántas veces, por ejemplo, tú has conocido personas que eran muy fuertes, que eran personas que tenían una fortaleza física muy alta, pero con el tiempo el estrés los derribó? Yo he conocido a personas así. De que ellos de alguna manera parecía que todo estaba bien, parecía por fuera que ellos tenían completo control sobre lo que era toda su vida, y de repente les da un infarto al corazón, o de repente les da una embolia, o de repente les da otro tipo de situación y se derrumban por completo. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer es que no importa quién seas, tú tienes un límite.
Y pasando ese límite es peligroso porque entonces eso tiene un efecto fuerte sobre tu salud, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio y sobre todas las demás áreas de tu vida. Y lo primero que tenemos que reconocer es que nosotros tenemos un límite. De hecho, en Isaías capítulo 40, Dios ya habla acerca de esto. Y Él habla acerca de la manera en la cual nosotros podemos enfrentar los problemas, el estrés, las preocupaciones en nuestra vida. Y específicamente, déjame decirte cómo este principio Él lo dice en el versículo 30. En Isaías 40:30, Él dice esto: aún los mancebos o las personas que son muy jóvenes o una persona que es un joven fuerte se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. En otras palabras, hasta en este pasaje dice: no importa quién seas, no importa qué tan fuerte seas, no importa qué tan buena esté tu dieta al final, no importa qué tan saludable comas, no importa qué tanto ejercicio hagas, no importa que tú tengas una edad y que seas una persona muy joven, tarde o temprano vas a desfallecer. Tarde o temprano el estrés te va a afectar, te va a abrumar al punto que tú te vas a sentir que no tienes esperanza y que no puedes seguir adelante. La Biblia reconoce entonces que todos nosotros en algún momento enfrentamos situaciones que no vamos a poder resolver. Y cuando es así, es cuando nosotros nos sentimos estresados de una forma negativa. Por lo que lo primero que necesitamos hacer es reconocer cuál es nuestro límite. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros pasamos de ese límite? ¿Qué haces cuando tú estás ya en una situación que tú sabes que no puedes resolver? Que tú sabes que no tienes una solución. Que tú a lo mejor sabes que tus amigos no van a poder ayudarte a salir de esta. Que tu familia no tiene los suficientes recursos para poder darte una solución. ¿Qué es lo que haces en esas situaciones cuando el estrés empieza a venir y te empieza a abrumar por completo? Pues es aquí donde este pasaje nos da la respuesta. Y lo que nosotros necesitamos entender, el principio que nosotros tenemos que tomar con respecto al pasaje que voy a leer es esto: Dios nos ofrece intercambiar nuestra fuerza con la de Él cuando pasamos nuestro límite. Dios nos ofrece intercambiar, lo cual es la palabra clave aquí, nuestra fuerza con la de Él cuando pasamos nuestro límite. Cuando tú ya no puedes seguir adelante, cuando el estrés es demasiado para ti, Dios lo que te invita es que tú tomes tu estrés y tú lo des a Él para que Él pueda darte la fuerza que tú necesitas. En otras palabras, este es un intercambio que tiene que existir con Dios. Y escucha cómo lo explica aquí en Isaías 40, pero ahora desde el versículo 28. Comienza él diciendo esto: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. En otras palabras, lo primero que establece el pasaje es: tú y yo tenemos un límite, y todas las personas tenemos un límite con respecto a aquello que nosotros podemos aguantar, aquello que nosotros podemos soportar. Cuando nosotros estamos en situaciones que no tenemos la solución, tarde o temprano nos vamos a venir para abajo. Excepto Dios. Dios no se fatiga. Dios no se cansa. Dios no tiene un límite. Dios no tiene una situación imposible de resolver. Dios es el único que no está estresado. Cuando Él ve tu problema, Él no está estresado porque Él es el Dios que puede resolver tu situación. Y aparte, Él es el Dios que te puede dar la fuerza mientras que Él resuelve la situación en la que tú estás pasando. Lo primero que Isaías quiere que nosotros sepamos con respecto a Dios. Y otra vez el versículo 30 dice: aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. En otras palabras, Dios es el único que no tiene límite. Nosotros en cambio sí tenemos límite. Todos nosotros aquí tenemos un límite
con respecto al estrés. Y escucha lo que dice entonces. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. La clave está no en que tú puedes enfrentar o solucionar cada situación en tu vida, sino que Dios lo puede hacer, y si tú confías en Él, Él te va a dar lo que necesitas para poder enfrentar la situación más difícil que tú pases en tu vida. Y entonces Él concluye aquí con uno de las partes más famosas de todo el Antiguo Testamento, o quizás de toda la Biblia. Versículo 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Qué hermosa es esta parte, ¿verdad? Porque Dios nos está recordando que cuando nosotros enfrentamos esa situación que no podemos solucionar, Dios es el que lo puede hacer. Y no solamente puede resolver la situación, sino que inclusive Él nos va a dar la fuerza para hacerlo. Y la manera en la cual lo hace, otra vez, es por medio de un intercambio. De hecho, interesantemente, en este versículo 31, cuando usa esta palabra renovar, renovarán sus fuerzas, la palabra en el idioma original significa intercambio. Esa palabra significa el de cambiar una cosa por otra. Y lo que está diciendo Isaías aquí es que cuando tú traes tu estrés y ese estrés negativo que te está abrumando y tú lo pones a los pies de Dios, Él te dice: dame ese estrés y yo te daré las fuerzas que tú necesitas para poder continuar adelante con cualquier situación que tú estás pasando en tu vida. Ahora, este no es el único pasaje donde este principio es visto o es demostrado. Jesús también habló de esto en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 11, Él habla acerca de exactamente lo mismo. Y Él dice ahí en Mateo 11, 28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Es el mismo principio que encontramos en Mateo capítulo 11, que encontramos en Isaías capítulo 40. Es la idea de un intercambio. Pero Jesús nos lo aclara un poquito más, porque es importante que nosotros entendamos esto. Porque tú puedes decir: bueno, ha habido ocasiones en mi vida en donde yo he orado a Dios, he puesto las cosas en manos de Dios, pero yo todavía me siento estresado. Y eso es algo que va a venir con lo que estoy hablando aquí. Y déjeme explicarlo de qué manera. Dios no va a resolver o quitar, más bien, todas las responsabilidades que nos corresponden a ti y a mí. En otras palabras, cuando nosotros nos sentimos completamente estresados, nosotros no podemos simplemente tirarnos en la cama, orar a Dios y decir: Señor, ayúdame con ese estrés, quítamelo y resuelve mi problema. Y entonces nos volvemos a acostar y nos quedamos ahí. Muchas veces eso puede ser la reacción de nosotros, porque el estrés tiene un efecto negativo sobre nuestro cuerpo y causa un exceso de cansancio. Y lo que nosotros queremos hacer es: trágame mundo, y nos ponemos la cobija sobre nuestra cabeza y queremos que simplemente Dios resuelva nuestros problemas. Pero no funciona de esa manera. Lo que tanto Isaías 40 como Mateo capítulo 11 nos están diciendo es esto: que cuando nosotros hacemos el intercambio, lo que estamos haciendo es decir: Dios, yo te voy a entregar la parte que yo no puedo resolver para que tú lo hagas, y yo voy a continuar haciendo la parte que a mí sí me corresponde. En otras palabras, mientras que Dios resuelve tu problema, todavía es tu responsabilidad cuidarte con la dieta. Mientras tú estás haciendo tu parte de hacer ejercicio, Dios va a resolver la parte que tú no puedes hacer. Mientras que Dios está obrando en lo que tú no puedes resolver, todavía tienes que ir a tu trabajo, y todavía tienes que atender a tu familia, y todavía tienes que cumplir tus responsabilidades. Cuando nosotros hablamos de el intercambio, no estamos diciendo
Que Dios simplemente te dice, siéntate y ahí te vas a quedar mientras que yo trabajo en todo esto. No, Él desea que nosotros todavía cumplamos con nuestra responsabilidad y que confiemos en Él, esperemos en Él con respecto a la parte que nosotros no podemos resolver. Y parte, como vamos a ver en un momento, qué significa esto de esperar en el Señor, lo vamos a ver en un segundo. Pero parte de lo que nosotros tenemos que hacer es continuar adelante hasta cuando nosotros no sentimos el deseo de poder continuar adelante. Esta es la clave y esto es importante. Y por eso muchas veces, a lo mejor en tu vida, mientras que tú has enfrentado estos problemas, parte de tus dudas con respecto a dónde está Dios en medio de tu problema es que tú simplemente has estado bajo esta idea de que tú puedes tirar todo al piso, quedarte allí y Dios milagrosamente tiene que intervenir y resolver tu situación sin que tú hagas nada. Pero la realidad es que tú tienes que hacer algo. Y por esa razón, la imagen que usa Jesús en Mateo capítulo 11 acerca del yugo es la idea de el yugo es lo que va en los bueyes cuando ellos están arando, cuando ellos están trabajando la tierra. Es esta idea de que el yugo es compartido sobre todo entre dos toros, entre dos bueyes. Y lo que normalmente se hace es que cuando uno de estos bueyes son jóvenes, nunca han arado la tierra, lo que se hace es que se le pone en un yugo junto con un toro que es mucho más fuerte y que tiene mucho más experiencia para hacer el trabajo que se necesita hacer. Ese toro joven todavía tiene que hacer un trabajo, pero el que está llevando la gran parte del trabajo es el toro fuerte, es el buey fuerte, es el buey que tiene la experiencia de cómo llevar a cabo el trabajo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Aquí hay un intercambio. Tú dame tus cargas y yo te voy a dar mi carga. ¿Y cuál es mi carga? Que tú continúes adelante confiando en mí. Que tú continúes adelante haciendo lo que a ti te corresponde. Y no te preocupes, yo me voy a encargar de la parte que tú no puedes hacer. Cuando nosotros enfrentamos el estrés negativo, es tan importante que nosotros entendamos este principio, porque de lo contrario, nosotros corremos el riesgo de que esto inclusive pueda llevarnos otra vez hasta un suicidio o puede causar una embolia o un ataque al corazón. Pero Dios nos está ofreciendo la solución con respecto a esto, que es simplemente esperar en Él. Ahora, ¿qué significa esta idea de esperar en Él que vimos aquí en Isaías capítulo 40? Bueno, déjame darte 3 cosas de cómo tú puedes esperar en Dios. 3 cosas que tú puedes empezar a hacer desde este momento para poder esperar en Dios. Porque la clave es esperar en el Señor. Esa es la clave. Es lo que Isaías 40 nos dice. Los que esperan en Jehová van a tener las nuevas fuerzas, van a poder volar como las águilas, no se fatigarán, no se van a cansar. Los que esperan en Jehová, esa es la palabra clave. Pero la pregunta entonces es, ¿qué significa esto de esperar? Porque a ninguno de nosotros nos gusta esperar, ¿verdad? Si no, ponte en el tráfico el día de mañana cuando tú estés saliendo en tu trabajo y tú digas, me encanta esperar aquí por 1 hora en medio del tráfico. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta hacer eso. A nadie le gusta esperar. Por lo tanto, ¿qué significa esto de esperar? Bueno, hay 3 cosas que vienen con respecto a esta idea de esperar. Y lo primero es esto. Esperar significa tomar intencionalmente momentos para detenerte y calmarte. Esperar significa tomar intencionalmente momentos para detenerte y calmarte. Ahora, veíamos de que una sugerencia para enfrentar el estrés era el ejercicio. Pero otra de las cosas que tú puedes hacer, sobre todo cuando te sientes sobreestresado, es que necesitas tomar un momento a solas, pero no para tirarte en la cama y decir ¿por qué yo? ¿Y por qué mi vida? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde están las otras personas? No. Sino que es un momento para que tú puedas esclarecer lo que está en tu mente. Para que tú te desconectes del problema, porque el problema que nosotros tenemos es esto. Que cuando nosotros estamos en medio de la situación, lo único que vemos es el problema y nos sentimos que es más grande de lo que ya es. Y a lo mejor cuando es un problema que no podemos resolver decimos ahora sí yo no voy a salir de esta, ahora sí ni Dios me puede ayudar con esta situación y nos sentimos peor cada vez.
Y lo que necesitamos hacer es desconectarnos de ese problema, y la manera como lo hacemos es simplemente saliendo de eso. Y a lo mejor lo que tienes que hacer es ir a caminar. En tu casa es ir a caminar. O sentarte en un lado y escuchar música. Para muchas personas el simplemente sentirse o sentarse y estar quietos por un momento, como que eso es parte de lo que ayuda para poder esclarecer la mente. Porque si estás estresado y te sigues sobreocupando, lo único que estás haciendo es permitiendo que el estrés te afecte más. Y por lo tanto, tú necesitas tomar un momento para calmarte, para relajarte, y tú tienes que ver cuál es la manera en la cual tú lo puedes hacer. Para algunas personas funciona una cosa, para otras personas funciona otra cosa. Para muchas esposas es ir al centro comercial y comprar toda la tienda. Hay muchas maneras en las cuales ellas van lidiando con el estrés, y luego el esposo queda más estresado que antes, y entonces se convierte en un problema. Pero cualquiera que sea el método, obviamente que sea una manera de poder afrontar el estrés de una manera que uno pueda calmarse y uno pueda estar más tranquilo. La segunda cosa que nosotros necesitamos hacer es esto. Necesitamos confiar que Dios resolverá lo que tú no puedes. Confiar que Dios resolverá lo que tú no puedes. Desde el momento en el cual tengas ese estrés negativo, el estrés negativo significa que eso es algo que tú no puedes hacer nada para esa situación. Y cuando Isaías 40 habla acerca de esperar, esa palabra tiene una connotación de confianza. Es la idea de ya no poner tu confianza en lo que tú puedes hacer, porque tú no puedes resolver el problema. Es confiar en Dios para que Él sea el que resuelva el problema. Y esa es la realidad otra vez, que cuando estamos en medio del problema, para nosotros el problema es aún más gigante. Pero cuando Dios ve nuestro problema, es algo que Él tiene todo el poder para resolver cualquier situación que nosotros pasamos. Hay una historia que me encanta, que de alguna manera captura un poquito esta idea. Y está en un libro de un piloto que se llama Patrick Smith. Y de hecho esta es su foto, y este es el libro en el cual él habla. Y Patrick Smith es un piloto que por años él ha trabajado en diferentes aerolíneas, y él decidió escribir este libro con respecto a qué es lo que sucede atrás de bambalinas cuando una persona vuela en el avión. ¿Qué es lo que los pilotos sienten? ¿Qué es lo que los pilotos hablan? ¿Qué es lo que ellos hacen cuando usted y yo estamos viajando en avión? Ahora, déjeme preguntar, ¿cuántos de los que están aquí todavía, hasta el día de hoy, se estresan un poquito cuando tienen que volar en avión? ¿Cuántos de los que están aquí todavía se estresan cuando tienen que volar en avión? Oh, varias personas. Yo tengo que decir, cada vez que yo vuelo en avión, yo he volado muchísimo, pero cada vez que vuelo en avión, lo primero que hago antes de despegar es orar. Y digo, Señor, que no sea el avión que se vaya a caer, ¿no? Estoy orando, Señor, hazlo. Aunque supuestamente las estadísticas muestran que volar es más seguro que manejar en carro. Pero de cualquier manera, cuando estás en el aire, dices, Señor, tú tienes que llevarnos como las águilas, porque si no, aquí nos venimos para abajo. Pero Patrick Smith, él habla acerca de que lo que más estresa a los pasajeros es cuando un avión pasa por turbulencia. ¿Alguien ha pasado por turbulencia en un vuelo? Oh, varias personas. Yo he pasado por turbulencia, pero he escuchado algunas historias donde las personas llegaron como 4 libras más livianos después del vuelo, porque el avión iba para arriba y luego bajaba de repente, y parecía así como uno de esos juegos de Disney o de Magic Mountain o de algo así, y las personas pensaban que ese era el día en el cual iban finalmente a ver a Dios, de tanta turbulencia que existía en el avión. Y él cuenta que cuando eso sucede, uno pensaría que el piloto también estaría estresado por la turbulencia, pero él dice que cuando un avión está pasando por turbulencia, el piloto está completamente tranquilo. Está completamente tranquilo. Y la razón por la cual está tranquilo es porque sabe el piloto que no importa qué tan fuerte sea la turbulencia, es imposible que la turbulencia le dé vuelta al avión. Que es
la pesadilla más grande que nosotros tenemos cuando estamos volando en ese momento. O que la turbulencia sea tan fuerte que haga que el avión se vaya de picada. La turbulencia más fuerte es imposible que haga eso en un avión. Y por lo tanto, el piloto está muy tranquilo cuando hay turbulencia. Inclusive, cuando viene turbulencia, su mayor preocupación para el piloto es la incomodidad que van a sentir los pasajeros que están en el avión cuando tienen que pasar por la turbulencia. Pero muchas veces dice que cuando ellos están en medio de la turbulencia, inclusive están platicando, hablando acerca de lo que van a hacer, tomando su jugo de naranja, comiendo. Ellos están completamente tranquilos mientras usted está agarrado de la silla lo más que puede, porque piensa que eso le va a ayudar para que no sea tan fuerte el golpe que se va a dar el avión. Pero su confianza está en saber lo que viene. Cuando tú y yo estamos estresados en la situación que es imposible que nosotros podamos resolver, y nosotros sentimos que nos estamos cayendo y nuestra vida se va a ir de picada y la turbulencia en nuestros problemas nos van a derribar, nuestro piloto, que es Dios, va completamente tranquilo, porque Él ya tiene la solución y Él ya está trabajando en lo que tú y yo no podemos resolver. Y por lo tanto, esperar en Dios es confiar en que Él tiene la solución y que Él va a poder resolver cualquier problema que nosotros tenemos cuando se lo llevamos a Él y confiamos en Él por completo. Una tercera y última cosa, y con esto voy a terminar. Lo último que tú necesitas hacer cuando estás pasando por ese estrés negativo, las situaciones que tú no puedes resolver, es procura escuchar la voz de Dios y hacerlo. Procura escuchar la voz de Dios y hacerlo. Porque una de las cosas que nos suceden cuando estamos pasando por esas situaciones es que nuestra primera tendencia es de desconectarnos de las demás personas, pero también es desconectarnos de Dios. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de congregarnos en una iglesia, nos desconectamos de nuestros amigos cristianos. Y cuando cortamos todos esos canales de comunicación, lo que estamos haciendo es que nos estamos poniendo en una posición que no estamos permitiendo que la voz de Dios pueda hablarnos. Y eso es lo último que tú necesitas hacer. Porque si Dios es el único que puede tener la solución para lo que tú estás pasando, es tan importante que tú puedas escuchar su voz y que tú puedas hacer lo que Él te diga que hagas. Así que estás pasando por una situación que no puedes resolver. Tú dices: Dios, aquí entrego mi estrés, aquí entrego esta situación, espero en ti y yo voy a continuar adelante con lo que a mí me corresponde hacer y pongo lo demás en tus manos, confiando en tu tiempo, en tu solución y simplemente permitiendo que tú me hables y que yo continúe adelante en tu vida. Cuando tú haces esto, la situación más difícil que tú pases, te garantizo, el Señor lo va a solucionar. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería si tú y yo, como cristianos, como seguidores de Jesús, tomáramos en serio esta idea de que hasta la situación más grande, el estrés más negativo, lo podemos poner en manos de Dios? Y que nosotros pudiéramos confiar en Dios en medio de esas situaciones. ¿Cómo afectaría eso a tu esposa cuando estás pasando por un problema tan difícil? ¿Cómo afectaría a tu esposo si viera la calma que tú tienes porque estás esperando en el Señor? ¿Cómo afectaría a tus hijos si tú realmente vives esto? O a tus amigos o tus compañeros de trabajo y ellos dicen: caramba, ¿no estás pasando tú por este problema? ¿No estás pasando tú por esta situación? ¿Cómo puedes tú estar tan tranquilo en medio de esto? ¿Te imaginas cómo sería que nosotros tomáramos en serio esto y al final pudiéramos apuntar: mira, yo no lo puedo resolver, pero hay un Dios en los cielos que estoy confiando que Él puede resolver cualquier situación? Dios podría usar eso para transformar no solo nuestras vidas, sino las vidas de las personas que están alrededor de nosotros. Ahora, todo esto de esperar en el Señor comienza con poner la fe en Jesucristo como tu Salvador personal.
Y si en esta tarde tú estás aquí, tú has venido a visitar esta iglesia porque alguien te invitó, pero tú sabes que cuando tú estás estresado, en especial estresado con respecto a cosas que no puedes resolver, tú no tienes una manera de solucionarlo, no tienes un ancla, sino que tú empiezas a navegar a la deriva. ¿Por qué no venir y tomar la decisión hoy de poner tu fe en Jesús para que Él te pueda tomar y tú puedas estar completamente seguro a partir de este momento? Jesús ofrece no solamente seguridad ante los problemas, ofrece algo mejor que eso. Él ofrece el perdón de nuestros pecados. Y Él ofrece que Él nos va a limpiar de todo lo malo que nosotros hemos hecho y con eso darnos vida nueva. Y cuando Él hace eso, cambia el panorama por completo. Por esa razón, en un momento vamos a cantar. Y mientras estamos cantando, yo quiero invitarte a que si tú deseas tomar la decisión de recibir a Jesús como tu Salvador personal el día de hoy, que tú pases aquí adelante. Y sabes una cosa, yo personalmente, junto con otros líderes, voy a estar aquí esperándote para poder orar por ti y ayudarte a entender lo que tú necesitas hacer. Así que te invito a que todos nos pongamos de pie. Y si tú estás listo para poner tu fe en Jesús el día de hoy, ven aquí adelante, te espero aquí a la derecha.